Después de aquella batalla tan intensa con Selene, nuestros dos protas se encontraban en el centro Pokémon curando a su Blaziken. Muchas gracias enfermera Joy, diría Helio. Ahora sí vamos a la playa, diría Lana. Espera Imayou, diría Helio rascándose la cabeza. Ella ya no importa, diría la pelo azul. En eso los dos ya se encontraban en la playa disfrutando del agua. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos por primera vez y que me habías pescado por accidente?, diría Helio. Lo sé, fue muy incómodo para mí, diría Lana algo sonrojada, pero aquí como tal sí se puede nadar y está permitida para turistas, diría ella. Los dos ya se estaban divirtiendo en el agua, pero Helio intentaría capturar un Pokémon para Lana y se sumergiría bajo el agua ya que a ella le encantaban muchos los Pokémon acuáticos. Y en eso vería un Pyukumuku que había en ese lugar. Helio sacaría una Pokébola, pero el Pokémon se la termina devolviendo dándole un duro golpe a Helio. Helio saldría a la superficie un poco adolorido por ese golpe. ¿Estás bien?, diría Lana. Esas Pokéballs no sirven bajo el agua, mejor usa estas, y en eso le daría unas buceo balls. Muchas gracias, diría Helio. Y solo una cosa más, diría él. ¿Qué cosa?, diría Lana. En eso Helio hundiría la cabeza de Lana al agua. Esa no te la esperabas, ¿verdad?, diría Helio riéndose de la situación. Muy bien, me las vas a pagar, diría Lana para hacerle lo mismo a Helio. Y así continuarían por un buen rato hasta hacerse de noche. Creo que nos divertimos bastante, diría Helio. Ahora me siento muy cansado. Si yo igual me siento muy cansada, diría Lana, pero Helio recibiría una llamada de su celular. Era nada más ni nada menos que el profesor Kukui, quien le dijo que viniera para su laboratorio. Muy bien, tengo que ir al laboratorio, diría Helio. Yo te acompaño, diría Lana. En eso los dos ya se encontraban en el laboratorio del profesor Kukui. Ya están aquí, los estaba esperando, diría Kukui. Vaya, hasta Lana vino contigo, diría él. Alola profesor Kukui, ¿cuál es el problema?, diría Helio. ¿Ves lo que Lana tiene en su brazo?, le preguntaría Kukui a Helio. Un aro y un cristal Z, diría Helio. Exacto, vaya que no te tardaste en darte cuenta, diría Kukui. Igual vi que Selene tenía uno, diría Helio. Bueno, es que tú usas la mega evolución, diría Kukui. Si es lo que uso, diría Helio. Me contó el profesor Oak que vio tu batalla con Selene y quedó muy impresionado al ver tu habilidad en batalla y quería preguntarte sobre los Kaunas de la isla. ¿Y qué es eso?, diría Helio. Son como los líderes de gimnasio, pero se encuentran alrededor de toda Alola y tienes que derrotarlos para conseguir los cristales Z, y el profesor Oak me dijo que te diera uno como regalo. Kukui iría a buscar el aro Z para Helio, mientras él iría a esperar afuera junto con Lana. Ya estás esperando a que te den tu aro Z, ¿verdad?, diría Lana. Si es lo que estoy esperando, diría el joven Helio. ¿Y tú cómo lo conseguiste?, diría él. Lo conseguí pescando un mega Gyarados, pero en realidad pesqué uno Ishiwashi, pero como quisiera capturar uno, diría Lana. Eres muy optimista y también muy bromista, diría Helio con una ligera sonrisa, pero en eso una presencia extraña se presentaría en ese lugar y era Tapu Koko, el guardián de la isla Melemele. Este Pokémon no lo he visto antes, diría Helio, pero ¿qué hace aquí el guardián de la isla?, diría Lana, y en eso el Pokémon legendario le daría el aro Z al joven Helio para retirarse rápidamente del lugar. Ja, entonces no fue tan difícil después de todo, diría Helio riéndose un poco de lo que acababa de pasar. Perdóname Helio, es que no lo encontraba, diría Kukui. Pero si ya lo tengo, diría el joven Helio. ¿Pero quién te lo dio?, preguntaría Kukui. Me lo dio Tapu Koko, le respondería Helio. Ya recordé, así también se lo dieron a Ash cuando estaba aquí, diría Kukui también riéndose de la situación. Bueno, creo que ya es muy tarde, iremos a descansar, diría él, y mañana tendremos una actividad en la que usaré a los dos de ejemplo, diría Kukui, y también pueden pasar la noche aquí. Muchas gracias, diría Helio. En eso los dos ya se encontraban acostados en la cama. Me encanta pasar la noche contigo, diría Lana. Los dos ya se encontraban durmiendo, pero Helio no podía dormir porque estaba teniendo pesadillas, y Lana al percatarse de esto lo abrazaría de la misma manera que lo abrazó en el hospital. A la mañana siguiente Kukui nos había preparado el desayuno para ir rumbo a la escuela Pokémon. Helio sería el que se levantaría primero, pero Lana seguiría dormida. Despierta, diría Helio a Lana. ¿Qué fue lo que pasó? Tuve una noche muy pesada, diría ella. Lo sé, yo también no pude dormir bien, no podía parar de pensar en lo de ayer en la noche, diría Helio. ¿Te refieres a lo de Tapu Koko?, diría Lana. Y creo que también tuve la misma pesadilla que tú, diría la pelo azul. Esto seguro fue acto de algún otro Pokémon, diría Helio, porque yo conozco a otro Pokémon que se destaca por esparcir pesadillas sobre todas las regiones. No lo conozco, diría Lana algo curiosa. En eso Helio le explicaría sobre la existencia de Darkrai. Ese Pokémon yo también lo conozco, diría Kukui. Oak me contó esa historia hace años. No sabía que usted conocía esa historia, diría Helio. Es similar a los legendarios de esta región, diría Kukui. Iremos a la escuela Pokémon de inmediato, diría él. Kukui los llevaría en su camioneta hasta la escuela Pokémon, pero se llevaría la sorpresa de que no había nadie. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no hay nadie?, diría Helio bastante sorprendido. Que no es muy temprano, diría Lana, pero
después de eso todos los demás llegarían al lugar. Alola, ¿qué fue lo que pasó? Diría Helio. Me siento muy cansada y débil, diría Mayou. Igual yo no he dormido nada, diría Kiawe. Por dos me siento fatal, diría Selene, para luego todos caer desmayados del sueño. Tenemos que levantarlos a todos, diría Kukui. Como si todos están dormidos, diría Helio. Averiguaremos este problema, sé de alguien que nos puede ayudar, diría Kukui. En eso irían a la parte de abajo de la escuela Pokémon y Kukui intentaría contactarse con alguien. ¿Qué fue lo que pasó? Porque toda la región está fatal, diría una señora con el pelo largo y despeinado. Yo tampoco sé lo que pasó y estamos investigando de eso, diría Kukui. ¿Pero quién es ella? Diría Helio viendo fijamente a la pantalla. Lilia y Selene están bien, respondería la señora. Si están todos bien, respondería Helio. Vengan al paraíso Aether, ahí les daré más información, diría la rubia. En eso los tres ya irían con rumbo al paraíso Aether. Mientras tanto en el camino, entonces es cierto lo que dijiste sobre Darkrai, le diría Kukui a Helio. Si ya está en la región, diría Helio, la mayoría ya debe de estar como sonámbulos, diría Lana. Finalmente llegaríamos al paraíso Aether. Se me olvidó decirte que esta es la casa de Lilia, diría Lana. Hasta que al fin llegan, ya me estaba desmayando del sueño, diría la señora del pelo rubio. Espera, tú eres el amigo del que Selene me estuvo contando. Así es, señora, diría Helio. Más respeto, por favor, mi nombre es Lusamine. Disculpe, señorita Lusamine, diría Helio algo apenado. Pero qué tierno hiciste que me quitará el sueño, diría Lusamine. ¿Usted ha oído hablar de Darkrai?, le preguntaría Helio a Lusamine. Lo he escuchado, será una nueva clase de ultra bestia, diría ella. No es un Pokémon que se encarga de esparcir pesadillas por todas las regiones, y escuché que estaba aquí en Alola, diría Helio. Tenemos que ir y saber en dónde está, diría Kukui. Yo iré a investigar cómo están mis padres y mis hermanas, diría Lana. Está bien, iré con Kukui y Lusamine, diría Helio. Yo ya viví situaciones como esta, diría Lusamine con los brazos cruzados. Ya estábamos en camino, pero Helio se percataría que el cielo ya estaba oscuro, pareciendo que era de noche. Esto es muy raro si apenas es de día, diría Kukui muy sorprendido. Es el fenómeno que hace Darkrai en sumir el cielo en oscuridad, diría Helio. Por eso nos hace pensar que es de noche. Finalmente encontrarían a Darkrai justo en la playa. Mientras tanto en la casa de Lana, ella recién vería que sus padres estaban bien pero que se había quedado dormidos igualmente. Volviendo a la playa, Helio ya se encontraba justo enfrente de Darkrai. Este intentaría atacarlo pero sería salvado por Tapu Koko, y aquí empezaría una batalla algo intensa ya que el guardián de la isla quería expulsar a Darkrai de Alola. Kukui y Helio solo se quedarían viendo la batalla que estaban teniendo estos Pokémon legendarios. Darkrai sacaría mucha ventaja sobre Tapu Koko pero otro Pokémon llegaría a detener la situación. Era nada más ni nada menos que Cresselia, que había llegado para detener la situación. Ese Pokémon también lo conozco, es Cresselia, el Pokémon de la luna, diría Helio. Cresselia le diría a Darkrai por telepatía que se detuviera y que era momento de irse, por lo que Darkrai haría caso omiso y se retirarían de la región. Finalmente todo había vuelto a la normalidad y Tapu Koko también se retiraba del lugar. Ese Pokémon me intrigó mucho, diría Kukui. Helio también quedaría intrigado ya que Cresselia le había hablado por telepatía. Esos Pokémon sí son muy misteriosos, diría Lusamine. Si yo suponía que provenían de otra región, diría Kukui. Después de que Cresselia se haya despedido de Helio, este se toparía con Lana, quien alcanzaría a los tres en la playa. ¿Qué fue lo que pasó? Ya todo está normal, diría Lana. Si todo fue gracias a Cresselia y al guardián de la isla Tapu Koko. Bueno chicos, fue un gusto verlos, y Helio también fue un gusto conocerte. Ojalá vinieras a visitar más al paraíso Aether, diría Lusamine, para finalmente irse del lugar. Ya cuando nuestros protas estaban regresando a la escuela Pokémon. Helio, ¿cuál será tu siguiente objetivo en Alola? Diría Kukui. Quisiera conseguir mi primer cristal Z, diría Helio bastante emocionado. Sé que tengo la mega evolución, pero quiero volverme en alguien mucho más poderoso. Yo te estaré apoyando en todo momento, diría Lana con una ligera sonrisa. Me recuerdas mucho a Ash y eres casi igual a él, diría Kukui riéndose un poco de la situación. Indudablemente también eres muy parecido a él, diría Lana. Finalmente llegaríamos a la escuela Pokémon.